en lista y los datos agrupados en intervalos. ¿Cuándo se utilizará este primer formato? ¿Cuándo resultará adecuado construir una tabla con datos agrupados en lista? Cuando tenemos pocos valores observados distintos y a su vez cada uno de esos valores se repiten. Entonces, si tenemos pocas observaciones diferentes y muchas repeticiones, entonces resulta adecuado construir este primer tipo de tabla. Pero si tenemos muchos valores observados diferentes que a su vez se repiten, entonces resulta adecuado agrupar los datos en intervalos. Vemos a continuación una tabla de datos agrupados en lista. Esta es la estructura de una tabla con datos agrupados en lista. En la primera columna, simplemente enumeramos las clases. Es el número de orden de las clases. ¿A qué le llamamos clases? Las clases son los diferentes valores que se presentaron al recolectar los datos. Se simbolizan con C sub i. Entonces, C sub 1, C sub 2, C sub 3 son los diferentes valores observados. ¿Cuáles eran los valores observados? Son aquellos valores que se presentaron al recolectar los datos. En las siguientes columnas tenemos diferentes frecuencias. La frecuencia absoluta simple es la cantidad de veces que se presenta cada valor observado, es decir, la cantidad de veces que se repite cada clase. Se simboliza como n minúscula sub i. En la siguiente columna tenemos la frecuencia relativa simple. Se simboliza como h minúscula sub i y tal como lo podemos visualizar, se obtiene mediante el cociente entre la cantidad de veces que se presenta cada clase sobre la cantidad total de observaciones. Entonces, es una cantidad parcial sobre una cantidad total. Por lo tanto, la frecuencia relativa simple es una proporción. Se define como la proporción de veces que se repite determinada clase. A continuación tenemos frecuencia absoluta acumulada. Es la cantidad de veces que se presentan determinados valores de clases. Entonces, ya luego veremos ejemplos de cada una de estas frecuencias. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada? Se obtiene sumando las frecuencias absolutas simples hasta una clase i.
Siempre la frecuencia absoluta acumulada de la última clase coincide con la cantidad total de observaciones, que simbolizamos con la letra N. A su vez, la suma de todas las frecuencias absolutas simples es igual a N, es decir, es igual a la cantidad total de observaciones. En la última columna tenemos la frecuencia relativa acumulada. Se obtiene mediante el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada sobre el total de observaciones. También se puede calcular sumando las frecuencias relativas simples hasta la clase I. Por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada de la segunda clase puede obtenerse sumando las frecuencias relativas simples hasta la segunda clase. H1 más H2 minúscula. La frecuencia relativa acumulada de la tercera clase puede obtenerse sumando H1 más H2 más H3 minúscula. La frecuencia relativa acumulada del último intervalo, de la última clase, aún no tenemos intervalos, esa frecuencia siempre es igual a 1. Bien, ¿y qué obtendremos si a las frecuencias relativas las multiplicamos por 100? Perfecto. Si a las frecuencias relativas, que son proporciones, las multiplicamos por 100, lo que obtendremos es la información representada en porcentajes. Perfecto. En esta tabla tenemos agrupada la cantidad de materias aprobadas de 101 estudiantes. Entonces, en la tabla debemos incluir el título y al pie de la tabla el origen de los datos. Debemos especificar de dónde proviene esa información que estamos representando. Entonces, la fuente debe estar acotada en tiempo y espacio. Es decir, la fuente debe estar acotada temporal y espacialmente. Sí. Entonces, en la primera columna tenemos el orden de cada clase. Por ejemplo, Y sub 1 es igual a 2, es decir, la primera clase es igual a 2. Y sub 2 igual a 3. Entonces, la segunda clase es igual a 3. El 4 se simboliza como Y sub 3. Y sub 3 igual a 4. Es decir, la tercera clase es igual a 4. Entonces, ¿a qué le llamamos clases? Son los diferentes valores que se presentaron
al recolectar los datos. Por lo tanto, las clases son los diferentes valores observados. Así definimos las clases. En este caso, las clases hacen referencia a los diferentes valores que se presentaron para la variable cantidad de materias aprobadas. Entonces, son los valores que se presentaron para la variable bajo estudio, que en este caso es cantidad de materias aprobadas. N minúscula sub i es la frecuencia absoluta simple, que representa la cantidad de veces que se repite cada clase. Entonces, este 32, ¿qué significado tiene? Que hay 32 estudiantes que tienen 2 materias aprobadas. El 36, ¿qué indica? Perfecto. ¿Y el 36 qué indica? Perfecto. 36 estudiantes tienen 3 materias aprobadas. 17 estudiantes tienen 4 materias aprobadas. Bien. ¿Y 8 qué representa el 8? El 8 representa que hay 8 estudiantes que tienen, bien, 5 materias aprobadas y así sucesivamente. En la siguiente columna tenemos frecuencia relativa simple. Bien. La frecuencia relativa simple se obtiene mediante el cociente entre frecuencia absoluta simple sobre la cantidad total de observaciones, que son 101, porque estamos representando la cantidad de materias aprobadas de un total de 101 estudiantes. Fueron encuestados 101 estudiantes. Entonces tenemos 101 observaciones. N minúscula, entonces es igual a 101. ¿Qué representa la frecuencia relativa simple en este caso? Es la proporción de estudiantes. Perfecto. Proporción de estudiantes que tienen cierta cantidad de materias aprobadas. Entonces, 32 sobre 101, muy bien, es la proporción de estudiantes que tienen exactamente 2 materias aprobadas. 36 sobre 101 es la proporción de estudiantes que tienen 3 materias aprobadas. 17 sobre 101 es la proporción de estudiantes que tienen 4 materias aprobadas. Y así sucesivamente.
Pasamos a la siguiente frecuencia. Frecuencia absoluta acumulada. En el caso planteado, ¿qué representa? Será la cantidad de estudiantes que tienen determinada cantidad de materias aprobadas o menos. Entonces, estamos visualizando cómo se obtiene esa frecuencia. En la primera clase, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada siempre coincidirán. La siguiente, ¿cómo se obtiene? Sumando las frecuencias absolutas simples hasta la segunda clase. Si je suis es la cantidad de materias aprobadas. Bueno, ahora paso a otro archivito y les muestro cuál es el origen de estos datos. ¿Qué información representamos en la tabla? En la tabla representamos la información que hemos recolectado. Entonces, aquí tendríamos los datos originales sin ser procesados. Entonces, esa tabla, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a partir de la información que se obtuvo. ¿De qué manera? Encuestando a los 101 estudiantes. Entonces, aquí tenemos la información referida a 101 estudiantes. En la primera columnita indicamos solo una vez cada uno de los valores que se presentaron. En este caso estamos representando cantidad de materias aprobadas. Bien, tenemos un total de 105 estudiantes. ¿Y por qué hemos agrupado 101? Bueno, en realidad esta información proviene de otra tabla, si no es exactamente esta la información. Es por eso que no nos coinciden los valores. En esta tabla, los 105 en esta serie simple, los 105 estudiantes tienen alguna materia aprobada. Esta tabla estaría representando la información de otro grupo de estudiantes. No son estos exactamente, no es esta exactamente la fuente de estos datos que se representan en la tabla. Entonces, vamos a suponer que esta información corresponde a otro grupo de estudiantes encuestados.
Bueno, entonces, aquí tendríamos Y sub 1, que es la primera clase. Entonces, en la primera columna no tenemos los valores de la clase. Esa primera columnita simplemente indica el orden de la clase. Entonces, la primera clase es igual a 2, la segunda clase es igual a 3 y así sucesivamente. N minúscula es igual a 101. Es el total de valores observados. Entonces, en esta tabla se representa la cantidad de materias aprobadas de 101 estudiantes encuestados. Entonces, que tienen al menos una materia aprobada. Se encuestaron a 101 estudiantes, entonces N minúscula es igual a 101. Es la cantidad total de observaciones. Esas 101 observaciones están distribuidas en 6 clases. Exacto. Dentro de este total de 101 estudiantes encuestados, no se presentaron estudiantes con una materia aprobada, ¿sí? Entonces, ninguno de los estudiantes, ninguno de los 101 estudiantes tienen una materia aprobada. Entonces, en esta columna representamos los valores observados, pero si encuestáramos a otro grupo de estudiantes, ¿qué podríamos observar? Que existen estudiantes con una materia aprobada, pero en este otro grupo de 101 estudiantes no hay estudiantes con una materia aprobada. Entonces, lo que representamos son los valores observados, son los valores que obtuvimos al recolectar la información. Esto significa que en la tabla no representamos todos los posibles valores, solo representamos los valores que obtuvimos al recolectar la información. Entonces, los valores observados no siempre comprenden a todos los posibles valores. Los valores observados pueden abarcar solo a algunos de los posibles valores. Por ejemplo, en este grupo de 101 estudiantes, no hay estudiantes con 8 materias aprobadas, pero en este otro grupo de 105 estudiantes, sí hay estudiantes con 8 materias aprobadas. Sí, ya vamos a pasar a los gráficos. Por ahora estamos viendo tablas. Esta forma de presentar los datos que es a través de tablas.
Entonces, volvemos a las frecuencias. Por ejemplo, ahora vemos la interpretación. Cada uno de estos valores tiene una determinada interpretación. Por ejemplo, 17 sobre 101 es la proporción de estudiantes que tienen 4 materias aprobadas. 8 sobre 101 es la proporción de estudiantes que tienen 101 materias, que tienen 5 materias aprobadas. 2 sobre 101 es la proporción de estudiantes que tienen 7 materias aprobadas. Ahora pasamos a las frecuencias acumuladas. En la primera clase siempre coinciden la frecuencia simple con la frecuencia acumulada. La siguiente, ¿cómo se obtiene? Sumando las frecuencias absolutas simples hasta la segunda clase. 32 más 36, 68, es la cantidad de estudiantes que tienen 3 o menos materias aprobadas. 85 es la cantidad de estudiantes que tienen 4 o menos materias aprobadas. 93 es la cantidad de estudiantes que tienen ¿cuántas materias aprobadas? 93 es la cantidad de estudiantes que tienen, perfecto. 93 es la cantidad de estudiantes que tienen 5 o menos materias aprobadas. Entonces, estos 36 más estos 3, estos 32 más estos 36 más estos 17 más estos 8 tienen 5 o menos materias aprobadas. Entonces, n mayúscula sub 2 es igual a 68. Es la cantidad, 68 estudiantes, es la cantidad de estudiantes que tienen 3 o menos materias aprobadas n mayúscula sub 3, frecuencia absoluta acumulada, hasta la tercera clase. Estos 32 más estos 36 más estos 17 estudiantes, es decir, 85, tienen 4 o menos materias aprobadas.
Pasamos a la siguiente frecuencia. Frecuencia absoluta acumulada hasta la cuarta clase, igual a 93. Estos 32 más estos 36 más estos 17 más estos 8 estudiantes, en total 93, tienen 5 o menos materias aprobadas. N mayúscula sub 5. Este archivo es el que ya tienen en la VS. Lo que estoy haciendo es agregar algunas interpretaciones. Pero puedo subirlo con estos agregados que voy haciendo en la clase. ¿Sí? Lo que necesiten. N mayúscula sub 5. ¿Qué valor tiene N mayúscula sub 5? Perfecto. Entonces, estos 32 más estos 36 más estos 17 más estos 8 más estos 6 estudiantes, en total 99, bien, tienen 6 o menos materias aprobadas. Entonces, 99 es la cantidad de estudiantes que tienen 6 o menos materias aprobadas. Bien, 6 o menos materias aprobadas. Pasamos a la frecuencia absoluta acumulada de la última clase. Tenemos en total M clases. Con la letra M representamos la cantidad total de clases. 101 es la cantidad de estudiantes que tienen 7 o menos materias aprobadas. Es decir, el total de 101 estudiantes tienen 7 o menos materias aprobadas. Es decir, todos los 101 estudiantes tienen 7 o menos materias aprobadas. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada de la última clase coincide con la cantidad total de observaciones. Entonces, en la tabla se encuentran distribuidas o se encuentra distribuida la cantidad de materias aprobadas de 101 estudiantes. Entonces, N es igual a 101.
En este caso se encuestaron, esta tabla representa la información de los 101 estudiantes que tienen al menos una materia aprobada. Al menos una materia aprobada. Entonces, en esta tabla no se incluyen a los que no tienen materias aprobadas y tiene que ver con el diseño de la encuesta. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas? Tendríamos una primera pregunta. ¿Tiene materias aprobadas? El estudiante que responde en este caso. El estudiante responde sí o no. En caso afirmativo, ¿cuántas materias aprobadas tiene? Entonces responde y luego la tabla se obtuvo para aquellos estudiantes que respondieron afirmativamente la primera pregunta. Entonces, de esa manera está planteada la tabla. Indica la cantidad de materias aprobadas de aquellos estudiantes que tienen una o más materias aprobadas. En este caso no se registraron estudiantes con una materia aprobada. Entre los estudiantes encuestados, no hay estudiantes que tengan solo una materia aprobada. Entonces, en la tabla se representan solo los valores observados. No se representan todos los posibles valores, sino que se representan solo los que obtuvimos al recolectar los datos. Esos valores obtenidos al recolectar los datos se denominan valores observados. En la tabla, entonces, se representan los valores observados, es decir, los valores obtenidos al recolectar los datos. Por ejemplo, los valores que se obtuvieron al encuestar a los estudiantes. En el caso planteado, se representa la cantidad de materias aprobadas de los estudiantes encuestados. En la tabla, es decir, que en la tabla no se representan todos los posibles valores de la variable. ¿Esto qué significa? Si encuestáramos a otro grupo de estudiantes, podríamos encontrar estudiantes que tienen una materia aprobada, pero en este grupo de 101 estudiantes encuestados, no hay estudiantes que tengan una materia aprobada, tampoco hay estudiantes que tengan
más de 7 materias aprobadas. Pasamos a la frecuencia relativa acumulada. Entonces, esta es N mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, N minúscula sub I, frecuencia absoluta simple. H minúscula sub I, que representaba frecuencia relativa simple, N mayúscula sub I, frecuencia absoluta simple. H mayúscula sub I, frecuencia relativa simple. Con N representamos las frecuencias absolutas. Con H representamos las frecuencias relativas. Bien, acumulada. Era para ver si estaban atentos. Acumulada. Con mayúscula, las acumuladas. Con mayúscula, las acumuladas. Con minúscula, las simples. Las frecuencias absolutas indican cantidad. Las frecuencias relativas indican proporción. Cantidad de estudiantes, proporción de estudiantes. Ahora interpretamos las frecuencias relativas simples. Cada una de las frecuencias relativas simples. H minúscula sub 1. (32/101) es la proporción de estudiantes que tienen 2 materias aprobadas. Esa es la frecuencia relativa de la primera clase. La siguiente, 36/101, proporción de estudiantes que tienen 3 materias aprobadas. La siguiente, 17/101, proporción de estudiantes que tienen
4 materias aprobadas. Frecuencia relativa simple de la cuarta clase, proporción de estudiantes que tienen 5 materias aprobadas. H minúscula sub 5, 6/101, es la proporción de estudiantes que tienen 6 materias aprobadas. H minúscula sub 6, 6/101, es la proporción de estudiantes que tienen 2/101, es la proporción de estudiantes que tienen 7 materias aprobadas. Entonces, de esa manera se interpreta la frecuencia relativa simple. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. A N mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada. En el primer intervalo. Primera clase, todavía no tenemos intervalos. Es la cantidad de estudiantes que tienen, bueno, y en la primera clase coinciden ambas frecuencias. Cantidad de estudiantes que tienen 2 o menos materias aprobadas, que equivale a decir cantidad de estudiantes que tienen 2 materias aprobadas. Siempre en la primera clase, la frecuencia absoluta simple coincide con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta simple coincide con la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, N sub 1, N minúscula sub 1 es igual a N mayúscula sub 1. En este caso, 32 es la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo. Primera clase.
de la primera clase. Bueno, completamos las interpretaciones. En esos dos, cantidad de estudiantes que tienen 3 o menos materias aprobadas. Entonces, esto es igual a 32, la siguiente es igual a 68. La siguiente, n mayúscula sub 3, frecuencia absoluta acumulada de la tercera clase, es la cantidad de estudiantes que tienen 4 o menos materias aprobadas. Sí, decimos 2 o menos, pero no existen en este caso, en este grupo de estudiantes, no hay estudiantes que tengan menos de 2 materias aprobadas. Entonces, 2 o menos equivale a decir 2 materias aprobadas. Pasamos a la siguiente clase, cuarta clase. Frecuencia absoluta acumulada de la cuarta clase, 93. 93 es la cantidad de estudiantes que tienen 5 o menos materias aprobadas. N sub 5, frecuencia absoluta acumulada de la quinta clase, es la cantidad de estudiantes que tienen 6 o menos materias aprobadas. Y la frecuencia absoluta acumulada de la última clase es igual al total de observaciones. El total de 101 estudiantes tienen 7 o menos materias aprobadas. Entonces tenemos la cantidad de materias aprobadas de un total de 101 estudiantes distribuidas en 6 clases. Pasamos a la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I. Hacemos la interpretación para cada clase. Frecuencia H minúscula sub I, frecuencia relativa simple,
H, frecuencia relativa acumulada, acumulada, 32/101 es la proporción de estudiantes que tienen 2 o menos materias aprobadas. Que en realidad equivale a decir cantidad de estudiantes que tienen exactamente 2 materias aprobadas. Porque en este grupo no hay estudiantes que tengan menos de 2 materias aprobadas. Entonces equivale a la proporción que tienen exactamente 2 materias aprobadas. Entonces, en la primera clase, la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa acumulada coinciden. Es decir, H minúscula sub 1 es igual a H mayúscula sub 1. Segunda clase. 68/101 es la proporción de estudiantes que tienen 3 o menos materias aprobadas. H mayúscula sub 3, frecuencia relativa acumulada de la cuarta clase, es la proporción de estudiantes que tienen 4 o menos materias aprobadas. Son los estudiantes comprendidos hasta la tercera clase. Entonces, el subíndice en las frecuencias acumuladas indica hasta cuál clase acumulamos las frecuencias. Entonces, 85/101 es la proporción de estudiantes comprendidos hasta la tercera clase. Los estudiantes que tienen 4 o menos materias aprobadas son los comprendidos hasta la tercera clase. Son los estudiantes comprendidos hasta la tercera clase, hasta la clase 3. H mayúscula 4 igual a 93/101 es la proporción de estudiantes que tienen 5 o menos materias aprobadas. Son los estudiantes comprendidos hasta cuál clase. Esta proporción de estudiantes están comprendidos hasta cuál clase. Hasta la clase 4. Bien, hasta la cuarta clase.
Perfecto. Ahora pasamos a la frecuencia relativa acumulada de la quinta clase. Es la proporción de estudiantes que tienen 6 o menos materias aprobadas. Por lo tanto, son los estudiantes comprendidos hasta la clase 5. Frecuencia relativa acumulada de la sexta clase, es decir, de la última clase. El total de 101 estudiantes, todos los estudiantes, los 101 estudiantes tienen 7 o menos materias aprobadas. Entonces, esa proporción igual a 1 equivale a la totalidad de los estudiantes. En este caso equivale al total de los 101 estudiantes. Bueno, ahora vamos a la guía de ejercicios. Guía de ejercicios correspondiente a la unidad número 2.